Mis queridos hermanos y hermanas de EWTN y Radio Católica Mundial, un saludo en el nombre de nuestro Señor. Vamos a ir en este momento hasta la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, donde tengo hoy como invitado a alguien que por mucho tiempo tenía yo muchas ganas de tenerlo, pero antes de la pandemia era muy difícil localizarlo porque viaja por todo el mundo, pero ahora lo tenemos un poco más asentado en su ciudad, Bogotá, así que nos vamos hasta Bogotá con Marino Restrepo. Marino, muchas gracias por estar aquí en EWTN y Radio Católica Mundial. Encantadísimo, Pepe. Para mí es una gran alegría y un honor estar en tu programa. Gracias por la invitación. No, yo le doy gracias. Bueno, no le podemos dar gracias a la pandemia porque la pandemia pues, ha traído para mucha gente muchos problemas y dificultades. Pero en ese sentido nos ha tenido un poco más localizados sin tanto viaje porque hoy día es un peligro viajar, meterse en un tubo de aluminio por ahí y andar por el mundo. Así que te pudimos tener aquí en Bogotá. Marino, antes de que hablemos de la vasta producción tuya en libros y el ministerio, el trabajo que haces a través de Peregrinos del Amor, yo sé que mucha gente ha leído tu testimonio, pero hay mucha gente que quizá nunca ha oído nada de Marino Restrepo. Cuéntanos un poquito de Marino Restrepo. ¿Quién es Marino Restrepo? Bueno, comenzaríamos aquí en Colombia, donde estoy en este momento. Estoy en la casa madre de nuestra misión de Peregrinos del Amor, que pertenece a la Arquidiócesis de Bogotá. Yo nací aquí en Colombia en una área que se llama la zona cafetera, el eje cafetero. En el occidente de Colombia, las montañas de los Andes, en un pueblo pequeño que cuando yo nací era dedicado únicamente a las plantaciones de café. Y ahí nací en una familia numerosa, católica, y ahí crecí con todas estas tradiciones de la Iglesia Católica, una cultura muy española, una educación muy ortodoxa. Y a los 14 años me enviaron acá a Bogotá, a la capital. Estos eran los años 60. Y me encontré con toda esta cultura de los hippies, la revolución de los 60. Y yo era pues un joven de provincia, como te conté, pues de una familia de tradiciones muy ortodoxas, católicas, y esto realmente me impactó muchísimo para mi edad, tanto así que prácticamente muy pronto dejé la Iglesia Católica y comencé a entrar en toda esta cultura nueva era del orientalismo, y claro, venía el rock and roll con las drogas, era muy colorido todo, ¿no? Y muy extraordinario para un adolescente. Fui seducido muy pronto por todas estas cosas y como antes de cumplir 20 años contraje matrimonio aquí en Bogotá y me trasladé a Alemania, a la ciudad de Hamburgo. Allí estudié en la Universidad de Artes y me especialicé en composición musical y drama. Ahí nacieron mis dos hijos, viví 7 años en Hamburgo y luego me trasladé a California, a Los Ángeles. En Los Ángeles me dediqué al mundo del espectáculo, ya pues dentro de la música y escribiendo libretos, trabajando en cine, televisión, y siguiendo en esa vida, una vida pues por decir así muy decadente, porque era una vida sin Dios, una vida enfocada en el placer, es decir, una vida como una vida mundana, ¿no? En otras palabras, yo tuve éxito en mi carrera, pero me faltaba ese ingrediente tan importante que era Dios en mi vida, ¿no? En el año 97 vine a Colombia durante la Navidad, y en los 4 años anteriores habían fallecido 5 personas en mi familia, una tras otra. Primero mi esposa que muere de cáncer, luego mi hermano menor en un accidente en el mar, después mi padre muere, luego un hermano mío se suicida aquí en Bogotá y después muere mi madre. Y esta Navidad pues era muy triste.
yo no venía mucho a Colombia, pero debido a todos esos funerales, vine a acompañar a mis hermanas esa Navidad. Y aquí sucede algo muy particular en esta visita, porque mis hermanas pues eran practicantes católicas de su fe católica y no sabían cuán alejado me encontraba yo de la fe. La única que sabía era mi madre y ya había muerto hacía un año. Y por lo que pude descubrir, ella nunca les contó que yo no practicaba la fe católica ya. Pero ellas me invitaron a rezar la novena de Navidad del Niño Jesús, que es una tradición colombiana de mucho tiempo. Y seguramente que yo cuando era niño la practicaba, pero ya yo me había olvidado de todo eso. Hacía 33 años que no entraba en la iglesia católica, pero yo no le conté a mis hermanas. Y fui a la iglesia para complacerlas a ellas, nada más, ¿no? Cuando llegué a la iglesia, Ajá. el sacerdote introdujo la novena diciendo que él quisiera esa novena con devoción, con fe, el niño le concedería una gracia. Y yo, pues que era un hombre mundano, que no tenía idea de lo que era gracia ya, eso ya se me había olvidado, tomé eso como suerte, porque pues yo era el hombre este de la lectura de cartas, de las cartas astrológicas, de los psíquicos, entonces era como la suerte todo, ¿no? Y yo dije, pues a lo mejor me saco algo de acá y, y pedí que me diera un cambio de vida, pero no estaba consciente que le estaba pidiendo eso a Dios, ¿no? Y ya conoces tú, Pepe, el sentido del humor que Dios tiene, ¿no? Pues el Señor me cambió mi Oh, vida ya. en esa Navidad. Fíjate que Déjame, déjame volver un poquito, voy a usar la máquina del tiempo, quiero ir un poquito, algunas preguntas que creo que mucha gente que nos está acompañando hoy tendría. En este periodo tuyo, cuando tú te apartas de la iglesia, entras en todo este mundo del arte, etcétera, etcétera, ah, ¿tenías alguna religión o tenías como la nueva era en que todo es Dios, yo soy Dios, el perro es Dios, la música es Dios? ¿Cuáles eran digamos, tus conceptos, aparte de lo humano, lo espiritual? ¿Cuál era tu religión, llamémoslo así? pues era lo que tú acabas de mencionar. Estaba envuelto en todo lo que es el orientalismo, todas las religiones paganas, el Ajá, hinduismo, sintoísmo, budismo, ajá, taoísmo, todos los ismos. Y encima de eso, a eso le ajá, agregaba muchísimo ocultismo, toda clase de metafísicas esotéricas, mucha lectura de eso, ujú. pero no estaba consagrado a ningún Te hago, culto, sí, ni participé en ninguna religión ajá, específica. Era una ensalada completa de concreta, cosas. claro. Sí, 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 sí. Te hago esta pregunta porque a mí, en los años 60 yo estaba ya casado. Pero sí, también yo me había apartado de la iglesia, no por entrar en todo este asunto del modernismo que se desató en los 60, simplemente yo me había alejado de la iglesia. Y cayeron en mis manos, y te hago esta pregunta, no sé si a ti te pasó, un libro que se puso muy de moda, una serie de libros que en aquel tiempo se pusieron de moda, de Lobsang Rampa, El Tercer Ojo, El sí, Médico del Tíbet, sí, etcétera. ¿Tú llegaste a esa literatura? claro que sí. Era todo un reino Ajá. literal de Loxan Rampa y también de Carlos Castañeda. ¿Te acuerdas? Eh, un, Ujú. Sí, una- claro. el camino Jackie y todo eso. Sí, claro, yo estaba envuelto en todo Sí, 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 sí. también, sí. Esas eran como banderas de toda esa cultura. Te cuento esto porque en ese tiempo, en ese vacío que había también en mi vida, yo entré en toda esta parte del hinduismo, budismo, lamaísmo. Incluso hubo un tiempo en que yo me creía que era budista. Mi esposa tuvo que cambiar el régimen de casa porque me convertí en vegetariano. Tú sabes que se considera que todo lo que es carne es cadáver, etcétera. Y llegué a hacer viajes astrales, o sea, creo que estamos en la misma onda. Y Sí, después de eso, creo que seguí un poco la pauta que tú. Eso me dejó también un vacío. Y después fue cuando empecé ya a entrar también en cuestiones esotéricas. O sea que tenemos mucho en común, sí, María. sí, Pepe, qué bueno, eso. Ajá. Dilo, que, dilo. que yo también me volví vegetariano.
Solo que llegué a Alemania a vivir en el invierno y mi esposa estaba embarazada y un médico alemán nos dio tremendo regaño y nos dijo, van a matar a ese bebé y se van a morir ustedes en este invierno si siguen de vegetarianos. Y ahí terminó nuestro vegetariano. Sí, Y te aficionaste a la salchicha alemana y al Chikrut. claro. Menos mal que nos salvaron. Y la otra pregunta era, cuando entras al mundo de Hollywood, de California, el mundo de la música, del cine, ¿cuál era tu trabajo? ¿Eras productor o eras intérprete de música, a la vez que también mencionaste televisión y cine? ¿Cuál fue tu participación en ese mundo californiano, que es como California con todo, la gente que nos ve en California, pero tú sabes, California es en cierta forma un poco de Sodoma y Gomorra? ¿Cuál fue tu actividad en California, Mariano? Bueno, yo Marino. comencé como comienza todo artista, que es una profesión tan difícil, ¿no? Y tan luchada para poder escalar uno en ese tipo de trabajo. Empecé con pequeñas bandas en los bares, en sitios de California, y luego, después de Ujú, muchos ujú. esfuerzos, fuimos firmados con un socio que tenía, que era coautor de mis canciones. Fuimos firmados a lo que se llamaba en esa época CBS Música de Nueva York, que luego fue Sony Music de Nueva York, cuando lo compró Sony. Y, Ah, y nos firmaron en un contrato exclusivo para ellos de varios discos y ah, comenzamos a trabajar con Sony y a viajar en las giras de cada disco. Eso se nos llevó casi 10 años. Al mismo tiempo, ajá. como tú sabes, esas producciones musicales duran varios meses y las giras también, pero hay un lapso de tiempo entre discos y en esos lapsos nosotros también buscábamos actuación, escribíamos libretos, participábamos en muchas áreas del entretenimiento. Incluso yo como nací en el campo y crecí pues entre los animales y todo esto, tenía la capacidad de imitar muchos animales y descubrí que podía hacer lo que se llaman voiceovers para dibujos animados. Entonces también hacía sonidos de Ah, animales para... Buscábamos por todos lados. Sí, así. ajá. Oye, Marino, y de esa música que grabaste y que se produjo con Sony, ¿esa música todavía se puede conseguir o ya no existe? Sí, no, está en internet. Mira que una canción que se llama Someday We'll Be Together es la canción tema de una telenovela en Brasil hace más de 20 años. Tú te imaginas, todavía está. O sea, tú entras a YouTube y pones Santa Fe, es el nombre de mi banda, Santa Fe, porque nos firmaron en Santa Fe, Nuevo México. Y entonces esta canción, Someday We'll Be Together, sigue en un programa de televisión todavía en Brasil. Y también hay una canción que se llama Canción Sentimental, que fue escrita para la Virgen de Guadalupe sin que yo tuviese fe ni nada, que es algo muy curioso, porque No. sí, la Ajá. grabaron en Los Ángeles con la Filarmónica de Los Ángeles. Es decir, una Wow. producción a una canción que los productores ni siquiera entendían qué decíamos porque era en español. Y eso fue muy curioso. Y todavía, pues ahí está en YouTube, está en Internet. Y claro, todas esas canciones se consiguen con Sony Music, están disponibles. ¿Cómo se llama la de Guadalupe? Canción sentimental. Canción. Oye, la voy a buscar, me interesa Sí, mucho esa. sí, Porque sí, tú sabes que no solamente los mexicanos, todo católico es guadalupano, sobre todo en Latinoamérica. es verdad, Qué sí, interesante, qué interesante. Ahora te regreso en la máquina del tiempo a esa novena al Divino Niño. ¿El Divino Niño que le reza la novena a Marino es el Divino Niño del 20 de julio o es el Divino Niño en general, de Praga? La novena es para el niño de Navidad, el niño del pesebre, el niño de Belén. Ajá, Es una ve. preparación Ujú.
que comienza el 16 de diciembre y termina el 24 en la misa de gallo, la misa de medianoche. Ah, Sí, entonces es una preparación para el nacimiento. viene a ser lo que en México tenemos las posadas, que también principian el 16 hasta la víspera del 25, al 24. Ajá. Es exactamente lo mismo. Es prácticamente como la misma tradición, solo que se hace un poco diferente. Esta se hace como una novena que se hace en la iglesia o en las casas. Y entonces, Ujú. pues, ha sido una tradición muy de muchos años en Colombia. Y continúa. Yo incluso la promuevo ahora por todo el mundo y a la gente le gusta mucho. En muchos países Claro. rezan. Sí. Y entonces, Pepe, te contaba que yo hice esa novena sin tener fe, sin creer en la iglesia, ni saber nada de la iglesia ya. Y el 25 de diciembre, el niño me dio el cambio de vida que le pedí. Me secuestró la guerrilla colombiana, la FARC. Y ahí viene el Un cambio 25, de vida. 25 de diciembre. Sí, un 25 a medianoche, que fue exactamente 24 horas después de que terminé la novena. Y en esa novena le había pedido yo un cambio Wow. de vida, pero obviamente que el cambio de vida que yo pedí pues era algo materialista, ¿no? Más cosas del mundo. Yo no estaba pidiendo nada para mi alma, pero mira que el Señor tiene sus caminos misteriosos para llamarnos y Ujú, todo mundo, pues el ujú. secuestro es muy trágico, pero para mí fue una bendición muy grande, porque bendito secuestro, eso fue lo que rescató mi alma, porque yo estaba perdido, ¿no? Y el 25 de la noche, a medianoche, estaba yo entrando a una plantación de café de uno de mis tíos en las afueras del pueblo. Y ahí saltaron de la oscuridad unos guerrilleros de la FARC y me secuestraron y estuve 6 meses secuestrado en la selva. Em, y a los 15 días del secuestro es cuando yo tengo una experiencia mística que transformó mi vida para siempre. Cuéntanos esa experiencia, Marino. Pues mira, obviamente que la experiencia es muy larga, pero te puedo en pocas palabras decirte que a los 15 días de estar en una cueva encapuchado, amarrado y alimentado tan solo una vez al día, en una situación precaria, horrible, los guerrilleros vinieron y me pusieron las condiciones del secuestro. Me dijeron que tenía que darles una suma de dinero enorme. Si no la pagaba, matarían a toda mi familia. Y me sentenciaron a muerte. Me dijeron que tan pronto terminara de pagar, me tenían que ejecutar, porque estaba sentenciado a muerte. Y me dijeron que el día siguiente me llevarían a otro lugar. Pero me encapucharon otra vez, me amarraron y me metieron en esa cueva. Y esa noche sucedió algo increíble porque estando yo ahí destruido como ser humano, sin ninguna esperanza de salir con vida, es decir, ya era como cuando uno toca fondo y ya no hay nada más que hacer, se destruyó todo. Eh, y sabía que esos bandidos pues no tenían ningún problema en matarme o matar toda mi familia si no les daba lo que me pedían. El caso es que de pronto yo entré en un éxtasis y pensé que me estaba muriendo porque yo ya estaba débil, estaba en muy mal estado psicológico y emocional. Y de pronto me comienzo a ver en el patio interior de la casa donde yo nací en mi pueblo, en un triciclo, con un palo en la mano, paseándome por los jardines de la casa, golpeando las plantas y las flores. Y claro, yo estaba en shock porque yo decía, ¿cómo puede ser esto? Que además que no era como si estuviera viendo una película, era que yo estaba en ese triciclo, pero estaba con mi conciencia de 47 años, que era lo que tenía esa noche. Entonces era muy misterioso, es muy difícil de explicar, pero yo comienzo a revivir mi vida desde la infancia. Y no había forma de salirme de eso. Estaba ahí, era un éxtasis, estaba en un estado como de asombro del cual no podía salir. Y estaba despierto y consciente en esa cueva, solo que estaba encapuchado y amarrado
y la cueva pues era totalmente oscura. Pero yo continué reviviendo mi vida y así toda esta primera etapa de ese éxtasis la podríamos llamar una iluminación de mi conciencia, porque durante los Ujú. 33 años que yo viví alejado de Dios, tú sabes que una persona que vive en pecado mortal convenientemente le baja la cortina a la conciencia. Yo cerré la conciencia y perdí el temor de Dios. Entonces, en esta experiencia, a medida que yo iba reviviendo mi vida, se me comenzó a despertar mi conciencia y se me comenzó a despertar el temor de Dios. Te podrás imaginar el dolor que yo sentía, era algo tan duro, tan grave, porque comencé a ver con claridad el sentido del pecado, la consecuencia del pecado, la presencia de Dios en mi vida que yo había abandonado. Y todo eso se convirtió en algo muy complicado. Yo estoy seguro que yo reviví toda mi vida. Como ya te dije, tenía 47 años esa noche. Y de pronto sucedió algo más misterioso y es que ya aparezco boca abajo contra la hierba en una montaña altísima y en un silencio que de la única manera que lo puedo describir es que era un silencio perfecto, como yo nunca había sentido, absolutamente perfecto. Y levanté mi cabeza y miré hacia adelante y muy lejos, en la distancia, podía ver otra montaña más alta y la cima de la montaña estaba llena de niebla y de pronto se comenzó a despejar esa niebla. Todo esto era como dentro de un increíble misterio, ¿no? Todo esto, porque yo seguía en un total asombro. Y entonces eh, aparece en esa cima la ciudad más extraordinaria de luz, algo increíblemente precioso, pero mi alma sabía que yo tenía que haber llegado allá y no había alcanzado. Y eso me causó una gran preocupación. Así de que yo traté de buscar cómo irme hacia allá y me di cuenta que esas dos montañas no estaban conectadas. Entonces, eso fue aún más preocupante. Y ahí es cuando comienzo a escuchar una voz que me habló. Y esta voz venía de todas partes. Y aunque yo, Pepe, estaba alejado de Dios tantos años, sin embargo, cuando escuché esa voz, yo sabía que era la voz de Dios. Y quería desintegrarme, quería desaparecerme, pues yo acababa de tener una iluminación de mi conciencia y sabía quién era, sabía el estado tan terrible en que se encontraba mi alma. Entonces, pero el Señor me mantuvo allí en esa misericordia tan increíble, ese amor tan grande, porque su presencia no era una presencia que me acusaba, sino que me amaba. Pero yo no resistía ese amor, porque sabía que yo había traicionado ese amor. Sin embargo, ahí me mantuvo y Ujú. pues es muy larga porque aquí el Señor me muestra mi vida de nuevo, yo me sumergí en las tinieblas del mundo y empiezo a ver la acción del bien y el mal, la pelea por mi alma y luego la iglesia. Porque aquí pasa algo muy lindo y es que el Señor me dice que la iglesia católica es su iglesia y que Él me llamó a la iglesia, que no es un accidente que yo fuera católico y que era estaba enlistado en su ejército y era para la salvación de las almas. O sea, es muy lindo todo eso porque la forma en que él me presenta a la Iglesia Católica es para uno enamorarse de ella en una forma extraordinaria, que es lo que me sucedió a mí, ¿no? Y ahí me muestra cada uno de los sacramentos, los mandamientos, y luego aparezco en un lago con el agua hasta la cintura y al frente había una roca preciosa, inmensa. Encima de la roca veía la cabeza de un hombre mirando hacia un lado, no mirándome a mí. Y de pronto vi una niebla encima del lago, del agua donde yo estaba, flotando. Pero cuando la miré con cuidado, vi que eran espíritus del mal, los espíritus de mis pecados. Y ahí tengo también una experiencia increíble de ver cómo esa niebla continuaba hacia un abismo.
y eran mis propios pecados, que eran espíritus, y podía ver hasta dónde había caído yo ya en ese abismo, que si me hubiese muerto esa noche, pues me hubiese condenado, porque ese era el estado de mi alma. Y después de esto tengo una experiencia con la Virgen en mi pueblo, cuando yo era niño, que era trompeta mayor de la banda del colegio y participaba en procesiones. Y tuve una experiencia de la Virgen siendo madre mía, porque mi madre me había consagrado a ella desde el vientre y viendo la fidelidad de esa consagración, cómo me cuidó toda mi vida a pesar de yo estar lejos de Dios. Eh, el caso es que yo salgo de ese éxtasis y sé que algo muy grande me sucedió, pero yo no lo tenía en mi memoria, estaba como infuso en mí y viví 5 meses y medio más secuestrado después de eso. Todos los días yo le rogaba a Dios que no me dejara morir sin confesarme, porque como estaba sentenciado a muerte. Ujú. Te detengo aquí porque en un momentito tenemos que ir a unos breves mensajes, pero simplemente quiero volver rápidamente. Es extraordinario esto que nos has narrado, Marino, y es real. O sea, esto no fue una novela que tú escribiste ahí para un guión en Hollywood, sino esto te pasó a ti. Y lo que me impacta es esa experiencia que tuviste de la misericordia de Dios. Esa misericordia, ese que, como dice el Señor, yo voy por la oveja perdida, yo voy por el que está enfermo, yo voy por el que está alejado. Y hay tanta gente hoy, Marino, que necesita esa experiencia, pero hay veces que la buscan por otros caminos, como tú y yo la buscamos por los caminos equivocados. Pero creo que tu testimonio hasta este punto nos habla de que para el Señor no hay pecado, el pecado más grave, ante su misericordia, Él lo convierte en blanco. Así que es extraordinaria realmente esta narrativa que nos has hecho y te agradezco porque nos estás pues abriendo tu vida, abriendo tu corazón y tu experiencia, Marino. Vamos a ir a estos muy breves mensajes y entonces vamos a hablar de qué sucede en estos 5 meses posteriores a esta experiencia mística y obviamente supongo que fue tu liberación porque por eso estás con nosotros aquí hoy. Sí, Así que, mi querida familia, yo creo que ustedes, igual que nosotros, están sentados en el borde de la silla o donde quiera que estén con esta maravillosa historia que nos está contando Marino Restrepo, ¿verdad? Quédese con nosotros. Marino y yo vamos a ir a unos breves mensajes, pero volvemos porque esto no es el final. Viene el desenlace de lo que aún continúa siendo la vida de Marino Restrepo. Volvemos enseguida. Bien, estamos de vuelta con Marino Restrepo en la ciudad de Bogotá, un servidor de ustedes en los estudios aquí en Miami. Marino, no te quito más tiempo. Te quedaste en esos 5 meses que pasan a partir de esta experiencia. ¿Qué sucede entonces, Marino? Pepe, son 5 meses y medio exactamente después de la experiencia. Al siguiente día me sacan de la cueva donde estaba y yo me doy cuenta que algo me sucedió muy grande porque antes de la experiencia tenía mucho odio por esos guerrilleros y no veía la hora de escaparme así me tuviese que matarlos, ¿no? Pero el día siguiente ya mi corazón estaba cambiado. No puedo decir que estaba cambiado del todo, pero había un cambio muy grande en mí, que yo no lo podía explicar. Pero a partir de ese momento yo comencé a rogarle a Dios que no permitiera que yo muriera sin confesarme, porque Él me había mostrado el sacramento de la confesión y yo sabía que yo necesitaba eso para salir de todo eso que yo vi en el lago, donde vi todos mis pecados en espíritus, ¿no? Entonces yo decía, yo necesito liberarme de todo esto, no puedo morir así. Y era mi más grande preocupación. Ya no me preocupaba de la muerte en el secuestro, ni de lo que me hicieran los guerrilleros, ni de que me robaran todo mi dinero. Eso ya no me importaba. Lo que me importaba era que no condenarme, ¿no? Entonces, así fue a los 6 meses, el Señor me concedió este milagro de que misteriosamente, sin ninguna explicación, estos guerrilleros me llevaron de noche
a una carretera en la selva y me dejaron abandonado ahí, así sin ninguna explicación. Y ahí quedé libre, lo cual fue increíble porque caminé mucho tiempo por esa carretera hasta que ya un bus me recogió y regresé pues a mi familia y para mí era importante haber salido del secuestro, pero yo era desesperado por llegar a donde un sacerdote y tan pronto me recuperé físicamente me fui a confesar a un monasterio de franciscanos en Pereira, aquí en Colombia, y me confesé y te podrás imaginar, Pepe, lo que fue eso. Eso fue la verdadera libertad. Yo me sentí que hubiera como si hubiese Ujú. nacido otra vez. Y ahí comienza mi nueva vida. Ajá, Sí, a partir de ese momento, Pepe, comienza ajá. una vida nueva, ¿no? Oye, Y una pregunta, Marino. ¿Y esta liberación, tu familia pagó algún rescate o fue una liberación sin que hubiera rescate? ¿Cómo fue que decidieron dejarte nuevamente en libertad? Esta gente que generalmente, yo he oído de muchos casos donde no solamente cobran el rescate, sino lo que te habían amenazado lo cumplen, que encima matan al secuestrado o secuestrada. ¿Cómo fue que te liberaron? ¿Por qué razón? bueno, sí me quitaron todo el dinero que pudieron quitarme durante todos esos meses. Ellos Ah. se comunicaban con mi abogado en California y hicieron transacciones de toda clase, porque desafortunadamente varios países como Noruega, Holanda, Suiza los consideraban como una fuerza revolucionaria y tenían cuentas bancarias legales en esos países. Entonces es un crimen horrible, ¿no? Ellos me robaron todo lo que pudieron, pero yo, como tú dices, yo estaba Ajá. sentenciado a muerte. Así de que hubo un milagro muy grande Ujú. porque de un momento a otro ellos me liberan. Yo creo que ni ellos entendieron lo que hicieron, ¿no? Porque yo estoy seguro que eso fue simplemente la mano de Dios que me dio la oportunidad, ¿no? Sí. Sí. Después de la confesión, ¿qué pasa, Marino? Me fui de regreso a California y allí en Los Ángeles comenzó esta situación tan complicada porque no podía regresar a la vida que yo vivía. Y comencé a ir a la Claro. iglesia todos los días, a aprenderme el catecismo, a revisar todo. Las escrituras me confirmaban toda mi experiencia mística. Era por ese lado, todo estaba muy bien, porque yo estaba como en una luna de miel con la iglesia. Me confesaba con una frecuencia Ujú. increíble, porque todos los días me examinaba con más cuidado y todo eso era muy bien. Lo que estaba muy mal era mi vida en el mundo y cómo iba yo a continuar trabajando y cómo iba a hacer todo eso. Pero de repente yo pasé 2 años así y yo no sabía nada de que yo debía compartir esa experiencia con nadie, porque para empezar ni siquiera me la sabía explicar a mí mismo, ¿no? No la tenía en mi memoria. Ujú. Pero a los 2 años regresé a Colombia en una Semana Santa y un domingo de Ramos en una misa de 12 del día en una iglesia muy grande aquí en Bogotá. No alcancé a entrar a la iglesia porque estaba llena y quedé en el atrio y todo lo que podía ver por encima de las cabezas de la gente era un crucifijo enorme que colgaba de encima del altar. Y mirando a ese crucifijo, entré de nuevo como en un éxtasis con el Señor. Y ahí Él me mostró todo lo que Él quería de mí. No me habló, porque no fue igual que cuando me habló, sino que era como en ciencia. Yo entendí todo lo que me dijo y me mostró que yo había nacido para esta misión, que me iba a llevar por todo el mundo, que Él se encargaba de mi vida, que no tuviera miedo, todo esto. Yo salí de esa iglesia sin entender nada, obviamente, ¿no? Y me fui para Pereira, donde estaba el franciscano con quien me confesé la primera vez. Y pues ahí me recibo la sorpresa de que el Señor me muestra con claridad que ese franciscano era mi padre espiritual, que estaba escogido para eso. Y, Ujú. y entonces yo dejé mi Ujú. carrera artística y fundé una misión que se llama Peregrinos del Amor, hace 21 años, con la Arquidiócesis de Bogotá. Ujú. Y comienza este misterio de Ujú.
de yo viajar por el mundo. Yo nunca me he promovido, jamás le he cobrado a nadie nada por lo que hago y no alcanzo a llegar a todos los lugares de donde me invitan. Aquí tenemos cientos de invitaciones que tenemos en lista para ir. Obviamente que ahora hemos podido llegar a muchos sitios por internet, como hemos llegado contigo también, gracias a Dios, ¿no? Que hemos podido hacer este programa. Ujú, Comencé a viajar y nunca en estos 21 años me ha faltado nada. El Señor me ha cuidado, pero ujú. claro que he tenido unas pruebas muy grandes de persecuciones. Ya tú sabes lo que Mm, trae la cruz, que trae el camino de Dios, lo ¿no? sé, Enfermedades, lo como sé, lo sé. tú y yo hablamos aquí en Ujú, Bogotá cuando estuviste de nuestra operación del corazón ujú. abierto, todo eso, y tantas otras cosas, ¿no? Correcto, Tanto correcto. enemigo, tanta gente que no lo Ujú. quiere a uno, sí. Y- Sí, pero eso es una bienaventuranza. Acuérdate que bienaventurados cuando hablen toda clase de mal, los persigan, los injurien por causa mía, dice el Señor. Pero déjame te hago una pregunta. ¿Cuál es el carisma o cuál es, digamos, la proyección de Peregrinos de Amor? ¿Cuál es la misión que tú llevas a través de esta obra maravillosa que, como tú has dicho, tengo entendido que están en más de 120 países? Pero ¿cuál es propiamente el carisma o la proyección de Peregrinos de Amor, Marino? Bueno, por el encuentro que tengo yo con el Señor sobre la iglesia, la parte de lo que es la iglesia católica, la milicia Ujú, católica, yo me centro en presentar esa iglesia católica que me fue revelada a mí por el Señor, que no es nada nuevo para ningún católico, pero es como una renovación de lo que conocemos, que es llevar un ministerio profético para edificar la iglesia sobre sus propios cimientos, ¿no? Recordándole a la gente que nosotros somos enviados, que somos parte de un ejército, que estamos responsables de la salvación de todas las almas. Entonces, es un ministerio de evangelización. Es como la nueva evangelización de que tanto habló San Juan Pablo II, mm, que es lo que tanto se necesita en iglesia y que correcto. tú sabes perfectamente, que creo que lo hablamos acá cuando estuviste, sobre cómo tenemos que evangelizar al bautizado, ¿no? Al mismo católico. Y tengo Ujú, un ujú, carisma especial que es la divina infancia del Señor. Fíjate que todo comenzó con esa novena mm, y más adelante se hace muy claro de que el niño Jesús está en mi vida en una forma extraordinaria, misteriosa, ¿no? Porque estos son los misterios de la iglesia. El niño Jesús ha sido mi guía, mi patrón y mi inspiración en todos estos años. Aquí en la casa, como tú viste cuando viniste, mm, tenemos más de 100 niños, ¿no? Que hemos traído de todo el mundo. Y, ujú, y esto, pero ujú. en realidad, tú sabes, por ejemplo, hoy toda la persecución que hay al Santo Padre, todas las cosas, la división que hay en la iglesia. Y yo me dedico a predicar una iglesia unida, una iglesia en obediencia, una iglesia que es tradicional en las enseñanzas. Y todo esto es el ministerio nuestro, ¿no? Pues trayéndole sentido a la gente de ser humilde, de no estar buscando nada extraordinario en este mundo, porque nosotros ya recibimos la gracia más grande. Y eso es lo que yo hago, ¿no? A eso me dedico. Ujú. Eh, es importantísimo esto que nos narras, Marino, porque una gran cantidad de católicos, eso es mi experiencia, no tienen un sentido claro de lo que es iglesia. Por lo menos en mi México, tú le preguntas a mucha gente en la iglesia y te señalan el templo, donde celebramos la vida litúrgica. Esa no es la iglesia. Ese es un templo, un espacio consagrado para nuestra celebración litúrgica. Pero lo que tenemos que ir a lo que nos narra la Escritura, la iglesia es cada bautizado. Y esa es Exacto. una revelación casi para muchos católicos, el darse cuenta de que yo soy iglesia, tú eres iglesia y juntos conformamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Cristo como cabeza, como nos narra San Pablo, ¿no? Pero es Sí. importante que los católicos captemos esta realidad, porque entonces si yo soy iglesia, yo tengo que vivir como iglesia. Y ahí viene entonces el descubrimiento de cuál es la misión, pues, de la iglesia, ¿no?
Y tú sabes muy bien, tú conoces perfectamente los documentos de la Iglesia. Hay uno que yo uso mucho, que aunque ya tiene sus años, de Paulo VI, el que nos dio en el año 75, Evangelii Nuntiandi, cuando dice allá en el numeral 14, si no me equivoco, dice, la Iglesia existe para evangelizar. Y cuando tú le das ese anuncio al católico, una vez que se da cuenta de que es iglesia, entonces se da cuenta de que todo bautizado tenemos una misión. No solamente el cura, el obispo, la jerarquía, sino todo bautizado. Y entonces viene lo que tú haces, abrirle los ojos. ¿Qué es evangelizar? Para que podamos cumplir con esa misión que tenemos la iglesia. Entonces me parece extraordinario ese carisma que el Señor te ha dado y creo que una necesidad que aún hay muchísimo que llevar adelante, Marino, en ese sentido, ¿verdad? Es verdad, Pepe. A mí me parece extraordinario lo que tú haces, tu programa, que lo conozco hace tantos años y lo admiro muchísimo porque este es parte de lo que estamos hablando. El llevar esta evangelización, esta concientización y sobre todo la gracia de tener tanto testimonio, ¿no? De tanta gente que se ha transformado como yo, como tú, y que podemos dar testimonio de que somos una iglesia viva y que vive en nuestros corazones y que necesitamos compartirla, que necesitamos salir a contarle a la gente que Jesús está vivo y que ese es nuestro héroe y que nosotros somos peregrinos, estamos en tránsito y esta vida es un instante, ya se acaba y tenemos que prepararnos muy bien. Es importantísimo. En estos tiempos de pandemia, que vemos la guadaña de la muerte andando por la calle, pues la gente ojalá se concientice, ¿no? De que la vida es tan frágil. Ese es otro punto que también creo que es extraordinario y yo lo hago cada vez que puedo y tú lo haces, Marino, es llevarle a la gente la conciencia de que somos peregrinos, que aquí no está nuestra patria está allá, pero que aquí nos estamos jugando el estar en la patria o el estar donde no es la patria, que es en las moradas del demonio, ¿no? Y creo que la gente también tiene que despertar. Y esa es una de las buenas cosas. Yo decía que casi no hay cosas buenas que hayan pasado con la pandemia. Yo creo que esta es una buena. El que nos ha despertado la realidad del... Yo no uso la palabra muerte porque la gente cuando oye muerte dice, colorín colorado, se acabó. No, es un tránsito a la vida eterna. Sí. Y aquí nos estamos jugando dónde yo pasaré el resto de la eternidad, dependiendo de mis actos, dependiendo de mí. El Señor ya nos regaló la salvación, el Señor ya nos abrió el camino. Ahora depende de cada uno de nosotros el movernos en esa dirección para poder llegar a esa patria y dejar de ser peregrinos y pasar a ser ciudadanos del cielo. Qué importante el trabajo que estás haciendo, Marino, realmente lo admiro también. Muchísimas gracias, Pepe. Pues yo me siento muy contento de poder testificar lo que yo he vivido, tanto en el mundo como un ser que pertenecía a las tinieblas, como ahora que todos los días me levanto a luchar para estar en la luz y de contarle a la gente lo que tú estás compartiendo ahí, tan importante, de que estamos jugándonos acá la vida eterna. Para caer al abismo que yo vi con mis propios ojos y que por eso yo me gasto mi vida exhortando a la gente a que se despierte y se dé cuenta la seriedad de esta vida, de que dependiendo de lo que hagamos, así es donde vamos a terminar. Y yo no les recomiendo terminar donde yo iba a terminar, porque yo lo vi con mis propios ojos. Y por eso tengo mucho entusiasmo en compartir lo que yo comparto, porque yo no quiero que nadie caiga a ese abismo. Y además que tenemos unas promesas tan grandes del Señor para llegar a su reino, a su santuario, a esa ciudad de luz que yo vi desde la distancia. Y esto es algo tan increíblemente hermoso que yo le digo a la gente, si supiéramos lo que el Señor tiene preparado para nosotros, pasaríamos de rodillas el resto de nuestra vida, con seguridad. Así es, Marino. Y hay mucha gente que está con nosotros hoy y los días que este programa va a repetirse. Tú tienes material donde la gente pueda, pues no sé, entrar y descubrir esto y convertirse en un peregrino del amor. ¿Qué puedes tú ofrecerle a tanta gente que quizá está buscando? ¿Qué puedo yo encontrar? Y que ahora te tenemos a ti, Marino Restrepo. ¿Qué les puedes ofrecer? Bueno, en mi página web, que la van a tener al pie de pantalla acá, pueden encontrar todos los libros que están disponibles
en todos los distribuidores de Internet, empezando por Amazon, Barnes and Nobles, iTunes, todas esas compañías. Ahí los pueden encontrar en varios idiomas, ¿no? Y está pues el libro Mi Testimonio y varios temas. El último tema es una novela que se llama El arte de saber vivir. Y también tengo un canal de YouTube donde tengo como 1.300 o 1.400 videos en español de diferentes temas y también en muchos otros idiomas, porque como yo viajo por todo el mundo, pues tenemos en muchos idiomas que se presentan donde yo estoy. Todos los filmamos, retiros a sacerdotes, a religiosos, toda clase de eventos diferentes de la iglesia, congresos, y todo eso lo filmamos. Entonces, todo ese material está disponible en Internet. Y de los libros que tú tienes, ¿cuántos libros es que ya tienes publicados, Marino? Tengo 12 libros. Hay algunos, por ejemplo, por alguna razón misteriosa que son cosas de Dios. Croacia ha sido un lugar peculiar en cuanto a mis libros porque han traducido muchos libros al croata. Y así hay algunos países donde hay más traducciones que en otros, ¿no? Pero normalmente esos 12 libros han sido traducidos a diferentes idiomas, ¿no? Básicamente siempre están en inglés, español, y ya de ahí parten a muchos otros idiomas, ¿no? Dependiendo de quién se interesa. Eh, y también pues tengo una comunicación permanente a través de las redes con la gente que me escribe. Ese ministerio lo mantenemos en mi página web. Hay contacto, ¿no? Para escribir y consultar o compartir, o personas que quieren participar en nuestra misión. Nosotros formamos grupos de evangelización en diferentes países y lo que hacemos es apoyar las parroquias, apoyar la pastoral de las diócesis, con movimientos juveniles o con familias, dependiendo de la ciudad y de la actividad que hay en la pastoral. O sea que si la gente hace contacto con Peregrinos de Amor contigo, ustedes los pueden orientar, incluso les puedes dar un seguimiento si es que se forma algo que va en la línea de lo que ustedes pueden ayudar a crecer. ¿Es así correcto, Marino? Es correcto, Pepe. Nosotros aceptamos los que quieran formar esos núcleos en sus parroquias, en sus ciudades, y tenemos muchos de esos núcleos ya formados. Y entonces les damos seguimiento y los orientamos. Y aquí tenemos los misioneros que se encargan de eso. Muy bien. Ahora, Marino, me quedan unos 5 minutos. Te quiero hacer una pregunta muy crítica para mí, muy clave. Sabemos que tanto en Latinoamérica como en este país y en otros países nos están llegando gobiernos que vienen con una agenda completamente liberal, que se llaman liberales, se llaman progres, pero es una agenda que viene contra todos los valores que no solamente mantiene a la Iglesia, sino son los valores de la humanidad, como es el derecho a la vida, el matrimonio, la educación de los hijos, la libertad religiosa. Y todo esto, Marino, está cayendo en gobiernos o en grupos políticos que vienen contra esto. Yo creo que este es el tiempo en que la iglesia, y esta iglesia que estamos hablando, va a tener que ser realmente una iglesia, quizá un poco, no ir tanto con una iglesia como en tiempo de catacumbas, una iglesia que mantenga la fe, porque vamos a ser atacados. ¿Qué comentario tendrías tú en estos 3 o 4 minutos respecto a esta iglesia que nos vamos a enfrentar ya en este tiempo que estamos viviendo, Marino Restrepo? Bueno, el primer consejo que yo tengo para el católico de hoy es que debemos estar unidos alrededor del Santo Padre. Tenemos que estar en obediencia como unidad, porque si no estamos unidos nos destruyen. Tenemos que ser una iglesia unida. El diablo es un experto en dividir y hoy hay mucha división y eso tenemos que lograr solucionarlo. Es muy importante hacer eso. Una familia dividida no está unida, está mal y el diablo reina. Por un lado. Por otro lado, cada uno de nosotros tiene que ser un católico comprometido. Nosotros no podemos ser católicos tibios o mediocres para poder defender la familia, defender nuestras naciones, defender nuestra integridad
de todo lo que nosotros somos, lo que creemos, lo que profesamos. Eso es importante tenerlo claro y testificarlo en todas partes donde estamos, en el trabajo, en la familia, en nuestra sociedad, donde quiera que participemos. Y esto es claro de que es tiempo militante. Este no es un tiempo para estar en silencio. Tenemos que estar allí presentando nuestro caso. Nos damos cuenta que todos estos movimientos que tú mencionas, todas estas ideologías, ellos presentan su caso y están hablando desde los tejados, Claro. están con autoparlantes en todas las esquinas, y a nosotros nos toca hacer lo mismo, pero en oración también, con Dios, con el Espíritu Santo, que es el que nos inspira. Y por eso lo que tú haces y lo que hacemos con las redes sociales, propagando el Evangelio y propagando este ser el católico que Dios llamó, que es un católico obediente a la iglesia, íntegro, que es obediente a las tradiciones sagradas, a la sana doctrina. Es tan importante ser un católico así, de sacramentos, de oración. Y un católico de la Virgen también, Ujú. porque nuestra madre es muy importante tener una Claro. relación con ella. Y el rosario, pues sabemos que es un arma muy poderosa. Nosotros tenemos una misión aquí en Ujú. Colombia con Sor María de San Pedro. Es una mística a quien el Señor le Ujú. reveló la Ujú. coronilla de la Santa Faz. Y nosotros hacemos todos los días eso Ujú. en un grupo virtual que tenemos por internet a las 11 de la mañana, y rezamos esa coronilla para combatir el comunismo y todo el ateísmo y las fuerzas enemigas de Dios. Estoy de acuerdo, Marino, totalmente contigo. Y yo creo que los tiempos que vienen, y aquí no porque sea yo mexicano, pero siempre tengo muy presente lo que ocurrió en México en los años 30 del siglo pasado, cuando vino esa persecución contra la iglesia y los cristeros, ¿no? Los cristeros que salían con el estandarte de la Virgen y con el grito "Viva Cristo Rey", y que incluso estuvieron, y hay la sangre de mártires se regó tremendamente en México cuando venía esta persecución y el famoso grito "Viva Cristo Rey". Marino, yo creo que vienen tiempos muy difíciles para los católicos si no estamos firmes en la fe. Rápidamente me recuerdo siempre de aquella famosa parábola: el que construyó sobre roca, el que construyó sobre arena. Yo creo que tenemos que hacer una evaluación de dónde estamos parados como católicos, porque si estamos, el que oye la palabra y no la pone en práctica, está sobre arena y se lo va a llevar la tormenta. Yo creo, Marino, que esto que tú nos ofreces, este material que has desarrollado, puede ser extraordinario para mucha gente, para escuchar la palabra, cimentarse sobre roca y cuando venga la tormenta ser una luz en la oscuridad que nos está rodeando. ¿Cuál sería tu último mensaje en este minuto que me queda, Marino Restrepo, a reserva de que te tengamos en otras ocasiones? Pepe, primero que todo, agradecerte inmensamente por esta oportunidad, porque pues estoy muy honrado de poder ser parte de tu ministerio, y también decirles que yo sé que la respuesta para todo en este momento es Jesús. Nosotros debemos concentrarnos en el Ujú. Señor, porque el Señor nos saca adelante. Ese es el único camino, y pues nos debemos sembrar en Él. Ese es el mensaje más importante, Jesús. Cimentarnos en Jesús, en ser miembros de la iglesia, algo que reafirmo lo que tú dijiste, una enorme fidelidad al Papa, sea quien sea el Papa, Francisco o el que venga después de Francisco, etcétera, al vicario de Cristo, porque ha sido puesto ahí por Jesús, y ser realmente un miembro activo de la iglesia, no pasivo. Como tú dijiste, se acabó el tiempo del cristiano light, el cristiano tibio. Acuérdense lo que dice Apocalipsis: a los tibios el Señor no los quiere. Sí. Marino, no te voy a decir adiós porque me interesa muchísimo que en un futuro no lejano volvamos a tenerte, porque creo que hay varios temas que me gustaría que ampliáramos un poquito más para todo este auditorio que necesita escuchar y necesita poner en práctica su fe. Así que yo te Bueno, estoy inmensamente agradecido, Marino Restrepo. Pues ya saben, mi despedida de siempre. Si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir haciendo ¿qué? Que nuestra fe sea viva, que nuestra fe esté en vivo. Hasta la próxima semana, el Señor los bendiga.